porque en esta ocasión, como viajé a la casa de ellas, pude platicar con ellas, pude sentir la emoción que ellas tenían. Yalitza, ¿cómo estás? Feliz, contenta de poder estar aquí hablando sobre este documental que para mí es muy importante, este documental de las Amazonas, quienes son de Yaxuna. Siento que es algo que puede ser muy inspirador para la sociedad. Cuéntame un poco de estas mujeres, su historia, ¿cómo la conociste sobre todo? A ellas las conocí a través de este proyecto. De hecho, Alfonso, quien es el director, fue quien nos contactó. Ya había yo escuchado más o menos sobre ellas por diferentes medios, pero pues no había tenido la oportunidad de ir a platicar con ellas. Bueno, a mí me invitó Gustavo Coletti, que es el productor ejecutivo de este documental. Me envió un reportaje del New York Times, de prensa, y me lo envió, y era bastante superficial, digamos. Nada más contaba como la historia de unas mujeres que estaban en la selva yucateca, que jugaban béisbol en trajes típicos, pero como que dijimos, hey, ¿cómo podemos profundizar un poco más esta historia, ¿no? Entonces empecé a tratar de comunicarme con ellas, pero ellas viven en un lugar donde no hay mucha señal de teléfono y era un poquito difícil la comunicación, entonces decidí irlas a visitar. Cuando llegué salieron todas de sus casas y creo que fue un clic a primera plática. O sea, empecé a platicar con ellas, a cada una les fui preguntando cositas, me fueron contando su historia. Y fue súper interesante, ¿no? Y cuando regresé, le dije a Gustavo, hey, mira, esto es mucho más grande de lo que creemos, es fascinante, le conté algunas cosas, le dije, podríamos literalmente contar una historia de cada una, es increíble, y creo que vale la pena explorar un poco más, ¿no? Entonces, 2 semanas después empezamos ya a filmar, y nos fuimos al viaje a Monterrey y así empezó, ¿no? Ellas obviamente son pioneras, tú también fuiste pionera, ¿y te sientes identificada con ellas? Demasiado. Para mí ellas ya son totalmente unas guerreras y siempre se los he dicho. Para mí ellas no solamente están inspirando en el deporte, sino en muchas otras áreas. Como te decía, nos han mostrado cómo la edad tampoco es una barrera, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la mente de, bueno, es que ya a mi edad, ¿cómo podría estar haciendo esto? O quienes se dedican a esta área, pues son mucho más jóvenes o son mucho más mayores y no. Y ellas justo nos vienen a poner el ejemplo de no hay límites. Se puede siempre y cuando también te esfuerces. Bueno, al principio, pues, no es el primer que llegó con las Amazonas. Ya había pasado muchos reporteros. Y entonces un día nos avisó el manager que viene Alfonso, pero nunca nos dijo si va a grabar para un documental. Y entonces nosotros aceptamos que sí, podemos tener esa entrevista con Alfonso. Y tú en el documental eres la narradora. No sé si habías tenido alguna experiencia antes poniendo voz a un documental, siendo la narradora. ¿Cómo fue para ti el trabajar en el proyecto? No me acuerdo si haya tenido la oportunidad en este momento, no recuerdo si he tenido esta oportunidad de ser narradora. Me había tocado la oportunidad de darle voz y vida en algún audiolibro, pero siento que es muy distinto, porque en esta ocasión, como viajé a la casa de ellas, pude platicar con ellas, pude sentir la emoción que ellas tenían. Es algo que también llevas en los hombros para decir, realmente encontraré el tono de voz adecuado para que la gente entienda todo lo que ellas estaban pasando. A lo largo de la historia, como todo en la vida, vemos altas y bajas, y justo era eso la preocupación, ¿no? Es encontrar la voz para que la gente entienda la situación correcta de lo que está pasando, pero también sin llegar al punto de darles ya por determinado lo que tienen que pensar, sino también dejar a criterio del público analizar lo que está pasando.
¿Y esta experiencia te gustaría repetirla? ¿Te gustaría hacer más proyectos? Además, tú ahora te identificas como actriz y activista. ¿Qué tan importante es cada una de esas partes para ti? Me encantaría seguir haciendo este tipo de proyectos. Siento que este tipo de documentales que te comparten historias que existen y que hay muchas historias más que tienen que ser contadas, permite que la sociedad también pueda tener un referente de las cosas que se pueden hacer o de que tal vez, al igual que yo, a lo mejor están creciendo con una idea en la que por tu color de piel, por tu origen, por tus posibilidades no lo vas a lograr. Pero cuando les pones esto en una pantalla y cuando hay personas alrededor que apoyan de una manera tan amorosa todo lo que se está realizando, logras cambiar la mentalidad de quien lo esté viendo. Logras hacer ese cambio. Entonces ahí entra como toda esta parte de sí, ser actriz, estar en este medio, pero no dejar el activismo, porque siempre pienso en que a mi yo pequeña le hubiera gustado tener también ese referente y ese impulso de decir, claro, lo voy a hacer, tengo que prepararme, tengo que avanzar, y si ya alguien lo pudo hacer, yo también puedo. ¿Y en qué otro, tienes ya algún proyecto en mente? ¿Estás trabajando ya en algo, en lo siguiente? Hay muchos proyectos en mente, lleva demasiado tiempo el poderlos plasmar y desarrollar de la forma adecuada. Es algo que también estoy aprendiendo porque son tantas cosas. Hay otros proyectos que, si bien no son documentales, también tratamos de buscar estos temas importantes para la sociedad, que se tienen que hablar, que podrían ser algo incómodos, pero que son importantes mencionarlos, pero pues ya cada uno lo estaremos hablando en su respectivo tiempo. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias por este rato. Espero que esté tratando bien Nueva York. No, de maravilla. Siempre es un placer poder regresar aquí. Ahorita nos tocó calorcito, otras veces frío, pero maravilloso. Muchas gracias, Yalitza. Gracias a ti.